Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este culto de estudio bíblico de la palabra de Dios. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguirnos a través de este medio. Y un privilegio para nosotros también poder llevarles la palabra de Dios a través de esta plataforma. Y quiero darles un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Se les quiere mucho en el Señor. Voy a invitarles que nos acompañen en oración para dar inicio a este servicio. Oremos. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Dios mío, por este enorme privilegio, esta bendición de poder usar este medio, Dios mío, para traer tu palabra, Dios mío. Rogándote, Padre soberano, tu bendición sobre todas aquellas personas, Dios mío, que están pasando por tiempos muy difíciles, Dios mío, y aún por aquellos, Señor, que podamos permanecer firmes en ti, podamos seguirte haciendo siempre y cumpliendo tu santa y divina voluntad, Padre soberano. Perdónanos por cada uno de nuestros pecados y te pido, Dios, que sea alguno o alguna que no conoce de ti, que en esta noche pueda aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Bendiga el tiempo de tu palabra, que estemos totalmente receptivos y que seamos humildes para escuchar tu palabra y aceptarlo y ser hacedor de ella, Dios mío. Gracias por todo, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, vamos a cantar y glorificar el nombre de nuestro Señor con el canto número 135, que mi vida entera esté. Himno número 135, que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus
pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Seguidamente tendremos un canto más. Vamos a entonar el himno número 55. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Muy bien, y después de haber entonado ese hermoso canto, vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios a cargo del pastor Jason Moncada. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una enorme bendición poder estar nuevamente con ustedes, llegar a sus casas para continuar estudiando la palabra de Dios. Recuerde seguir en oración, recuerde seguir estudiando la palabra de Dios, recuerde seguir animándose los unos a los otros, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y posiblemente en este tiempo en el que estamos en nuestros hogares va a ser el tiempo perfecto para él, para vernos o hallarnos descansando y tomar provecho. No permita que esa sea su situación, más bien manténgase firme en el Señor y continúe caminando. Voy a invitarle a que me acompañe para dar inicio a este estudio de la palabra de Dios en esta noche, y voy a invitarle primeramente a que me acompañe en la lectura en Mateo capítulo 28, Mateo 28, y voy a leer para ustedes
el versículo 16 al versículo 19. Mateo 28, del versículo 16 al versículo número 19. Nos dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continuamos leyendo el 20, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñenme en oración. Padre soberano, agradecidos estamos con usted por permitirnos estar reunidos en esta noche, Señor, en tu nombre. Gracias porque aquí en nuestros hogares, en los templos, Padre Santo, en el lugar donde nosotros estemos ahorita, podemos congregarnos, Padre, y podemos aprender más acerca de ti, de tu poderosa palabra. Denos claridad, entendimiento y discernimiento, y que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de todo lo que hagamos, escuchemos, Señor, y aprendamos. Ayúdenos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y dirígenos en todo tiempo en tu santa y divina voluntad. Clamamos y rogamos por los hermanos que tengan alguna necesidad, que usted, Padre, pueda suplirles conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y pueda animarnos para también alcanzar a aquellos que no te conocen a ti. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Queremos empezar, recordando que la semana pasada dejamos una tarea también, pero yo antes quiero felicitar a todos los hermanos y hermanas que han cumplido durante esas 2 semanas con las tareas. Darles mis felicitaciones porque yo sé que sacan su tiempo. Felicidades a hermana Gloria, hermana Nicole, gracias también a hermana Lady, gracias a hermana doña Patricia, Russell, hermana Ariana, a cada uno de ustedes que cada semana está pendiente de cumplir sus tareas. Y gracias a todos también los que han cumplido o han estado enviando, y en este momento no mencioné su nombre, pero gracias y les felicitamos, ¿verdad? Les animamos a seguir firmes y constantes buscando la forma de crecer, no solamente a través de los cultos, sino también en el tiempo de meditación de la palabra de Dios desde nuestros hogares. Tengo en este momento las respuestas y quiero compartir con ustedes las respuestas de la tarea de la semana pasada. La primera pregunta era: ¿es Dios la fuente de todas las organizaciones religiosas? ¿Será Dios la fuente de todas las organizaciones religiosas? Veamos los que nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 18, un versículo que estudiamos también la semana pasada. Y nos dice, Cristo diciéndole a Pedro, le decía: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que recordemos y tengamos claro que Cristo es quien fundó y estableció la iglesia durante su ministerio aquí en la tierra. Cristo manifestó en estas palabras que Él es la roca de la iglesia. Si Cristo no está en la iglesia de nada sirve, porque Cristo es no solamente el fundador, sino que Él es la roca principal de la iglesia. Y por consiguiente, contestando a estas preguntas, quiero decirle que lastimosamente Dios no es la fuente de todas las organizaciones religiosas, porque no todas predican a Cristo Jesús, no todas predican acerca de la roca de la iglesia, pero aquella que predica que Cristo es la roca, aquella es la iglesia verdadera. También aquella es una iglesia que guía a la sana doctrina. Aquella es una iglesia donde Dios es el centro. La segunda pregunta nos dice también: ¿necesita una persona afiliarse a una iglesia para ser salva?
¿Será que es necesario afiliarnos a una iglesia para ser salvos? Veamos lo que nos enseña Lucas capítulo 23. Y voy a leer para ustedes del versículo 39 al 43. Hay quienes manifiestan o quienes aseguran que para ser salvo, para poder ir al cielo, usted, aparte de entregar su vida a Cristo Jesús, aparte de aceptar a Cristo, usted debe ser bautizado, usted debe pertenecer a una iglesia. De lo contrario, usted no podrá ir al cielo. Sin embargo, en Lucas 23, del 39 en adelante, se nos da el ejemplo de uno de los malhechores que estaba en la cruz, crucificado también, que estaba siendo muerto o que estaba pagando el precio de su pecado en esa cruz. Y vemos que este hombre tuvo una inquietud. Y él en el versículo 39 en adelante nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero veamos lo que nos dice el otro, que es del que hemos estado hablando. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, él entregó su vida a Cristo Jesús, él aceptó a Cristo, él confesó su fe en Cristo Jesús, y eso le bastó para conocer el cielo, porque él estaba en agonía, él estaba por morir. Entonces veamos que el bautismo, el afiliarse a una iglesia nos salva, y con eso podemos decir también que ninguna denominación religiosa puede salvar su alma, ninguna denominación religiosa puede salvarle a usted. Lo que le va a salvar a usted es su fe en Cristo Jesús, su fe en el Hijo de Dios, reconocer que Él murió por usted, que Él padeció por usted, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día y que Él tiene el poder para salvarle. Entonces, esa es la segunda respuesta. Y la tercera dice: una vez que la persona es salva, ¿qué debe hacer primero? Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38, primera parte nos dice: pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentidos, o sea, arrepiéntese de su pecado, venga a los pies de Cristo Jesús y bautícese. Una vez que una persona entrega su vida a Cristo Jesús, el siguiente paso es el bautismo. Ahora, el bautismo es un paso de obediencia. Y bueno, no quiero continuar hablando de eso porque me estaría adelantando al tema, pero veamos que entonces una persona que acepta a Cristo, lo que debe hacer, la primera acción que debe hacer también es bautizarse, poder ser bautizado. Entonces, dando por terminadas esas preguntas, vamos a iniciar con el tema de hoy. Recordemos que la semana anterior aprendimos acerca de la iglesia, aprendimos quién era su fundador, aprendimos cuándo la fundó, aprendimos acerca de sus oficiales, aprendimos acerca del ministerio de Cristo durante la tierra y cómo Él fundó y Él estableció la iglesia. Hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de las ordenanzas que Cristo estableció, que Él demandó para su iglesia. Y hoy quiero, primeramente, para comenzar, quiero que entendamos el concepto de la palabra ordenanza. ¿Qué es ordenanza? ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando oye la palabra ordenanza? Bueno, efectivamente la palabra ordenanza viene del término latino ordinare, que significa orden. Significa orden. En otras palabras, nosotros podemos decir que una ordenanza es una orden que Cristo dio a su iglesia. Recordemos que Cristo fundó la iglesia. Él es la roca de la iglesia. Por consiguiente, Él tiene la potestad de dar
órdenes a la iglesia. Y una de esas ordenanzas es de las que vamos a hablar hoy, en esta noche. Y estamos hablando acerca del bautismo. Lo que creemos los bautistas en relación del bautismo. Y entendamos primero qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, volviendo atrás, recordemos que el bautismo es una ordenanza y veámoslo en los versículos que leímos inicialmente, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 18 y 19 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hagamos una pausa ahí. Veamos que Cristo, una vez que está reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, Él les aclara, antes de darle una orden, Él les aclara y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como quien dice, tengan claro que Dios me ha dado a mí el derecho de mandar, de ordenar tanto en los cielos, para dónde voy, porque era para donde Él iba a ascender, como aquí mismo en la tierra. Y dice, por tanto, o sea, por consiguiente, o en fin, en resumen, como Dios me ha dado a mí esa potestad, ese derecho, quiero entonces que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Okay, eso fue algo que yo les enseñé, iré a ser discípulos de todas las naciones. Pero aparte de eso, quiero que les bauticen. Y Cristo establece esa ordenanza. El bautismo es una ordenanza de Cristo Jesús para la iglesia, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué es una ordenanza? ¿Qué es un bautismo? Es un acto de obediencia. Aparte de una ordenanza, es un acto de obediencia. Y veamos en Mateo 3, versículos 13 y 15. Antes de que nuestro Señor Jesucristo, Él estableciera o Él ordenara el bautismo a la iglesia, veamos que Él mismo fue obediente al Padre. Entonces, veamos que del versículo 13 en adelante, en Mateo 3, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Él le dejó. Cristo le estaba mostrando a Juan la importancia de que Él mismo, aun siendo Él el Hijo de Dios, la importancia de que Él mismo obedeciera al plan de su Padre, siendo Él también bautizado y viniendo Él a ser el ejemplo para todos los demás. El bautismo es un acto de obediencia. Hechos 2, versículo 38, como vimos anteriormente, Cristo dice: arrepentidos sí, bautícese. Ustedes y yo a veces pretendemos obedecer a Dios en diferentes cosas de la vida, pero no somos capaces, o muchos no son capaces de obedecer en el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Y muchos ponen excusas, muchos ponen por delante situaciones, o muchos ponen sus problemas en primer lugar, sus defectos. Sin embargo, Cristo en San Juan capítulo 15, versículo 5, Él nos enseña que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por consiguiente, Él está diciendo: usted necesita permanecer en mí. Y si usted quiere permanecer en el Señor, lo primero que usted tiene que hacer es obedecerle. Y lo primero que Él le manda a usted a hacer, una vez que usted entrega su vida a Él, es el bautismo. Arrepentidos y bautícese. Y continuemos viendo que el bautismo no solamente es una ordenanza y no solamente es un acto de obediencia, sino que es un acto público de nuestra fe.
Y vayamos en Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Y veamos lo que acontece posterior a que Felipe predicara, posterior a que Felipe enseñara el evangelio. Veamos que dice la palabra de Dios en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entendamos que lo que estaban haciendo estos hombres y mujeres es decir, bueno, yo creo en Cristo y yo quiero dar fe de que yo creo en Jesús. Yo quiero dar fe de que yo creo en el evangelio que este hombre, Felipe, nos ha predicado. Por consiguiente, yo me quiero bautizar. Y es lo que hacían esos hombres y estas mujeres en Samaria. Dice que ellos creyeron el evangelio que anunciaba Felipe. Y posterior a eso ellos se bautizaban. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Es que cuando usted se bautiza, usted está mostrando públicamente delante de un grupo de personas que usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, que usted quiere seguir a Cristo Jesús, que usted es un seguidor de Jesucristo, que usted quiere andar conforme a la voluntad del Señor. Y el cuarto concepto, el cuarto término con el que podemos definir el bautismo, nos dice que el bautismo representa un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección. Y vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y leo para ustedes del versículo 1 en adelante. Romanos 6 del 1 al 4, más exactamente dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, los que hemos sido bautizados representamos que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, en la muerte de nuestra vieja naturaleza, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. O sea, es sepultar nuestra vieja naturaleza a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y damos el paso de obediencia, lo que estamos mostrando es que nosotros estamos dejando la vieja vida para andar en novedad de vida, para andar en una vida nueva. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos enseña respecto a esto, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero yo quiero decirle algo a usted en cuanto a eso, porque usted puede estar teniendo duda. Usted puede perseverar en su duda de que será que me bautizo o no, pero es que el bautismo, porque muchas personas lo que dicen es que el bautismo es muy serio, porque tengo que cambiar eso, tengo que dejar lo otro, tengo que aquí, tengo que allá. Déjeme decirle que desde el momento que usted acepta a Cristo como su Salvador personal, usted dio el paso más importante, usted tomó la decisión más importante de su vida. Y que si usted lo hizo de corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y va a producir en usted el querer como el hacer. Y usted se va a esforzar por hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, usted va a desechar sus viejas prácticas. No les voy a decir que no va a caer en pecado, porque la tarea de Satanás siempre va a ser la misma. Que usted caiga en pecado, seducirle, tentarle. Y posiblemente en alguna circunstancia vayamos a caer en pecado. Más sin embargo, ya no vamos a practicar el pecado como semanas anteriores estuvimos estudiando. Entonces, nuestra nueva naturaleza va a motivarnos. El Espíritu Santo de Dios va a motivarnos a través de nuestra nueva naturaleza a andar
en novedad de vida, andar en la voluntad del Señor. Por consiguiente, ese bautismo, por eso representa eso, la muerte de la vieja vida, de la pasada manera de vivir, y la resurrección a una nueva vida, una vida en Cristo, en la voluntad de Cristo Jesús. Entonces, entendimos como repaso que el bautismo es una ordenanza, ¿verdad?, por el mismo fundador de la iglesia, que es Jesucristo. Entendimos que es un acto de obediencia, que después de ser salvos somos bautizados. Entendimos que es un acto público de nuestra fe en Cristo Jesús, y entendimos que nuestro bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Y nuestra resurrección. Ahora, los requisitos bíblicos de un bautismo son los que vamos a comentar a continuación. Y quiero que tengan muy presentes estos 4 aspectos, porque si bien es cierto, todos debemos proceder al paso de obediencia del bautismo, tenemos que tener cuidado con el tipo de bautismo, con el bautismo. Y yo quiero hablarles de los requisitos bíblicos del bautismo, porque el primer requisito es tener un candidato correcto. Un candidato correcto. Y veamos nuevamente Mateo 28, versículo 19, que nos dice: primeramente, por tanto, id y haced discípulos. Veamos el orden que Cristo dejó. Cristo no mandó, por tanto, ir, bautizar y hacer discípulos. Cristo no dijo ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y testificarles. Cristo no dijo bautícese y arrepiéntese. Cristo dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, primero, el candidato tiene que conocer a su Señor, tiene que conocer a Cristo Jesús, tiene que entregar su vida a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Ir y hacer discípulos. Y veamos en Hechos, capítulo 2, versículo 41, cómo se cumple también esta norma. Hechos 2, versículo 41, veamos que nos enseña que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que escucharon el evangelio, los que recibieron y aceptaron ese evangelio, los que confiaron su fe en Cristo Jesús, los que reconocieron que Cristo padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Los que escucharon eso y creyeron en eso, esos fueron los que fueron bautizados. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí no se bautizó ningún inconverso, no se bautizó ningún impío, no se bautizó ninguna persona que negase al Hijo de Dios. Se bautizaron personas que pusieron su fe en Cristo Jesús, personas que creyeron en el evangelio, personas que entregaron su vida a Cristo. Esos son candidatos correctos para ser bautizados. Hechos capítulo 8, versículo 34 en adelante, hablando también de otro ejemplo de Felipe y el etíope eunuco, nos comienza a decir: respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Recordemos que el eunuco etíope venía leyendo una profecía que estaba citada en el libro de Isaías, y Felipe fue llevado a él para que le testificase. Y este hombre tenía la duda y le pregunta a Felipe, ¿de quién es que se dice esto? ¿Será que el profeta lo está diciendo él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe le testificó a Cristo, iniciando desde aquella profecía dada por Isaías. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y veamos la respuesta que le da Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, oigan, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y posterior a eso, en el versículo 38 vemos que pararon el carro y descendieron al agua y Felipe bautizó al etíope eunuco. Pero este etíope eunuco no pudo haber sido bautizado sin antes haber reconocido a Jesucristo como Hijo de Dios, sin antes haber manifestado que cree en Cristo como su Salvador, sin antes haber dicho que creía en el Hijo de Dios. El candidato correcto para el bautismo es todo aquel que de corazón ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Una persona que acepta a Cristo como Salvador personal va a tener el deseo de bautizarse, de ser obediente al Señor. Una persona que de corazón conoció a Cristo va a procurar obedecerle. Pero una persona que lo hizo por emoción no va a buscar ningún tipo de relación con Jesús. Y yo con este punto quiero aclarar algo. Ningún niño, ninguna niña, ningún infante que no tenga conocimiento de lo bueno y lo malo, que no tenga todavía la noción para entregar su vida a Cristo Jesús, ningún infante es un candidato para poder aceptar a Cristo como su Salvador personal, ni mucho menos para ser bautizado. Ningún infante que aún no tenga conocimiento entre lo bueno y lo malo, todavía no puede aceptar a Cristo, menos ser bautizado. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el candidato correcto es haber entregado a Cristo haber entregado su vida, a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Si el candidato, la persona que quiere ser bautizada tiene eso, es un candidato correcto. Pero si el candidato aún no tiene noción de esto, no puede ser aún bautizado. Ahora, lo segundo es que haya un propósito correcto. Un propósito correcto en cuanto al bautismo. Y veamos nuevamente ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41. Nos dice que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, pero veamos que dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas personas fueron bautizadas y a través de haber creído primero en Cristo, después de haber sido bautizadas, se añadieron a aquella iglesia primitiva, fueron añadidos a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con el propósito del bautismo, porque hay quienes todavía manifiestan creer o aseguran que el bautismo es necesario para la salvación de nuestras almas. Sin embargo, como vimos y contestamos en la pregunta de la tarea de la semana pasada, es necesario únicamente haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal para poder ser salvos. Pero el bautismo es lo que nos añade a la iglesia. Aparte de eso, es la muestra pública de fe de que usted está mostrando que usted quiere seguir y usted quiere obedecer a Cristo como su Salvador personal. Recordemos que van a haber personas que van a querer impresionar también y van a tener un propósito incorrecto. Posiblemente hay quienes vayan a querer ser simplemente bautizados por ser vistos por alguien, por la aprobación de alguien. Eso no es un propósito o no es un motivo correcto. El verdadero motivo por el cual debemos ser bautizados es por obediencia y para que nuestra membresía sea añadida a la iglesia, no por salvación ni por apariencia. El tercer requisito del bautismo bíblico, veamos que es a través de un método correcto. El primero es un candidato correcto, segundo un propósito correcto y el tercero es un método correcto. Y veamos, quiero recalcar primero que la palabra bautizar, según el diccionario griego, ¿verdad? La palabra bautizar quiere decir o significa sumergir. Y yo creo que con esto podemos entender lo demás.
el bautismo o la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, el método correcto del bautismo tenemos que entender primero que es por sumersión. Tiene que ser sumergido. La persona tiene que ser inmersa bajo las aguas. Y si recordamos nuevamente el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 16, vamos a rescatar algo importante del versículo 16 que dice: y Jesús, después que fue bautizado, se pringó luego del agua, se sacudió del agua. No dice eso. Dice, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que ascendía como paloma y venía sobre él. Cristo subió luego del agua, símbolo de que Cristo había sido sumergido. Y veamos que el mismo etíope eunuco, igual en Hechos 8, del 38 al 39, nos da la misma referencia, nos da la misma descripción. Hechos 8, 38 y 39 nos dice: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero vea lo que dice el 39: cuando subieron del agua, o sea, una vez que subió el eunuco, cuando subieron de ese agua en el cual había sido sumergido, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces, cuando subieron del agua, eso nos muestra que parte de la forma correcta o el método correcto nos muestra que debe ser por inmersión, debe ser sumergido. Y algo muy importante también es ejemplificar los lugares, ¿verdad? Quiero mostrarles el lugar donde Juan el Bautista acostumbraba a bautizar, y veamos que en el capítulo 3, versículo 14 nos dice, versículo 13 nos dice que entonces vino Jesús de Galilea a Juan. ¿Y a dónde estaba Juan? En el Jordán, a Juan al Jordán. Juan estaba en el Jordán, y él acostumbraba en el Jordán realizar todos esos bautismos. Pero veamos este mismo Juan en otro escenario también bautizando. Veamos en el versículo 23 de Juan 3. Juan 3, versículo 23. San Juan capítulo 3, versículo 23 nos dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Habían ahí muchas aguas. Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde habían muchas aguas, donde la persona podía ser sumergida. Y el ejemplo de Cristo Jesús debería bastarnos a nosotros para entender que el método correcto es por sumersión o inmersión, como lo queramos decir. Quiero decirles, ¿verdad?, que si en su iglesia hay bauticerio, en su templo hay bauticerio, está bien el bauticerio, siempre y cuando se sea sumergido. Si su iglesia no hay bauticerio y lo que hacen es ir a un río, pues está bien. Incluso conozco iglesias que lo hacen, tal vez que lo más cercano que tiene la iglesia es una playa, un mar. Entonces van y le hacen en el mar, en la playa. La cuestión en eso es que la persona tiene que ser sumergida, porque recuerden que el bautismo es símbolo de muerte y sepultura. El cuerpo debe estar bajo las aguas y posteriormente resurrección. Y por último, el bautismo bíblico no solamente tiene que tener un candidato correcto, no solo tiene que tener un propósito correcto, y no solamente tiene que tener un método correcto, sino que también tiene que tener la autoridad correcta. Y volvámonos al versículo en el que comenzamos, Mateo 28, del 16 al 19. Una autoridad correcta. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron.
Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero recalcar aquí que Cristo no gritó a los cuatro vientos: vayan y discipulen, vayan y bauticen. Cristo reunió a los 11 discípulos que habían quedado y a esos que pertenecían a la primera iglesia establecida por Cristo Jesús. Veamos que a esos Él les encomienda y Él les da la autoridad, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le da la autoridad a Cristo y Cristo le da la autoridad a sus discípulos, a su iglesia, para no solo discipular, no solo para buscar nuevos seguidores de Cristo, sino también para bautizarles. Entonces, aquellos hombres escogidos por Dios, aquellos hombres ordenados en la iglesia, aquellos hombres apartados para la obra del Señor, como esos 11 que Cristo había apartado, son aquellos a quienes Dios les ha dado la autoridad para bautizar. Tengamos cuidado en esto, porque no cualquier persona debe o puede bautizar, sino aquellos a quienes Dios les ha dado la autoridad, sino aquellos a quienes Dios les ha mandado a hacerlo. Todos debemos enseñar acerca del bautismo, sí, pero no es cualquier persona que va a bautizar a el nuevo creyente. Entonces, con eso quiero dar por terminado en esta noche el estudio de hoy, y para terminar quiero primero que todo agradecerle por su atención durante este tiempo y también animarle para que pueda contestar las preguntas para la próxima semana, la tarea para la próxima semana, que es la siguiente. Primero, ¿a quiénes se debe bautizar? Primera pregunta: ¿a quiénes se debe bautizar? Segunda pregunta: ¿en nombre de quién se debe bautizar? Esa es una pregunta de investigación y muy fácil y muy clara. No hablamos de eso durante esa lección, pero es una pregunta de investigación. ¿En nombre de quién se debe bautizar? ¿Y por qué debemos ser bautizados? Es la tercera pregunta. ¿Por qué debemos ser bautizados? Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Hoy hablamos de la primera ordenanza. Si Dios nos permite, la siguiente semana estaremos hablando de la segunda ordenanza o la otra ordenanza encomendada o dada a nosotros en la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Les amamos en el Señor y les animamos a continuar firmes y adelante. Acompáñenme en oración para terminar aquí. Padre soberano, damos gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias por su amor y por sus misericordias. Agradecemos por este precioso tiempo que nos has dado y queremos pedirte que nos dé ánimo para próximamente estar nuevamente pendientes de lo que tú nos vas a enseñar a través de tu palabra. Agradecemos por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga ricamente, hermano, hermana y amigo. Que el Señor le bendiga. Pase muy buenas noches.